Bueno, hola, soy Ramón. Os voy a hacer una especie de resumen de lo que vi en el Festival de Cine Documental de Madrid, Documenta Madrid. Ya han pasado bastantes días, lo escribí en su momento y ahora me atrevo a hacer el vídeo. Bueno, pues los festivales tienen una gran ventaja, ¿vale? Para mí, que te vas a ver sin saber exactamente qué te vas a encontrar. Eso te da una libertad absoluta a la hora de escribir, porque nadie ha escrito antes sobre esas películas, posiblemente tú seas de los primeros que la han visto, entonces eso te da una libertad a la hora de opinar que es, a mi modo de ver, magnífica. A mí siempre me gusta, cuando en una crítica, pues ver lo que han escrito los demás por intentar ser original. Y difícilmente lo consigo, como ya comprobéis. Bueno, vamos a empezar por las películas premiadas. Iranian de Mehran Tamadon ha sido el premio especial del jurado. Es una película interesante en el que se produce un diálogo, un debate entre islamistas iraníes y un ateo laico iraní que vive, por supuesto, en Francia, y la película es muy interesante, pero a mí me dio dolor de cabeza. Voy a pasarlas rápidamente porque ya sabéis que comento cada una. Gabor, de Sebastián Alfi, fue el premio Canal Plus y la historia es como un director argentino que le encargan un proyecto, busca a un director de fotografía ciego, que es Gabor, un personaje absolutamente brillante, con un sentido de humor excelente, para hacer una película. Esta combinación entre director argentino y director de fotografía ciego es una combinación magnífica. Desde luego, una película muy interesante. Gabor es un fenómeno. Y Maynin Isal, de Farida Pachá, fue el primer premio del jurado. Pues relata la vida de una familia que viajan todos los años durante 8 meses a un desierto donde producen sal, donde recolectan sal. La película es un manual de cómo recolectar la sal y a mí me gustó, aunque tiene un ritmo pues francamente lento, aunque le eché de menos que algún personaje no me cayera demasiado bien. La Reina es un cortometraje de Manir Abramovich, que es el primer premio del jurado de cortometrajes, y es como torturan a una niña para disfrazarla de carnaval. La madre es una auténtica hija de... Vale. Substamp fue el cortometraje que obtuvo el segundo premio, es un cortometraje de Sebastián Mez. A mí me pareció horroroso, insoportable, la mezcla y fusión de ruidos y de imágenes me pareció horrorosa, pero ya veis que obtuvo el segundo premio del jurado. La Parca, de Gabriel Serra Argüello, obtuvo la mención especial del jurado. Relata la triste vida de un matarife en un cochambroso matadero de México. La verdad es que da un asco horroroso. Jessie es un cortometraje de Paula Lice, de Rodrigo Luna y de Ronnie Jorge. Obtuvo el premio especial del jurado y es un manual de cómo de una chica regordetilla hacer una reinona en una tarde. Bastante entretenido. Me lo tomé en serio por si alguna vez me hace falta. Bueno, el premio del público lo obtuvo Vals, Si estas paredes hablasen, que es un cortometraje de Miguel López Veraza. Coincido totalmente con el público. Para mí fue el mejor cortometraje del festival. Es un cortometraje estupendo que relata la vida cotidiana de dos personas que viven en un edificio y quien lo relata es el propio edificio. Entonces, es la épica de lo cotidiano, ¿no? De estas dos personas sencillas, de vidas absolutamente olvidables, pero al mismo tiempo entrañables e inolvidables. Desde luego me pareció de lo mejor. El segundo premio del jurado al largo lo obtuvo The Dog, El perro, de Alison Beck y Frank Kerauden. Es la biografía de un salido que protagonizó un atraco para obtener dinero para que su novia cambiara de sexo o su novio cambiara de sexo, no sé muy bien, y que luego hicieron una película que era Tarde de perros que protagonizaba Al Pacino. Y bueno, es un personaje absolutamente irreverente y a mí me gustó.
Bueno, no os voy a aburrir con más de todo de lo que vi en el festival. Posiblemente El Rey de Canfrán de José Antonio Blanco y Manuel Preide, que ya he comentado, me pareció de lo mejor. Divertido, entretenido, ilustrativo, cuenta la historia de un personaje y cuenta la historia de la estación de Canfrán, que para los aragoneses tiene un especial significado. No os quiero aburrir más. Si queréis más referencias, pues ya sabéis que aquí en mi página web, en holasoyramon.com o en Heraldo de Henares, tenéis más información sobre el resto de las películas y cortos que he visto en Documenta Madrid. Y luego en este canal, Hola Soy Ramón Vídeo, podéis ver los comentarios. Muchos besos y muchas gracias.